Las crisis bancarias han sido muy recurrentes a lo largo de la historia y han sido objeto de estudio por multitud de economistas. Y a partir del siglo XX las crisis han tenido un protagonista bastante claro: Estados Unidos. Seguro que si os pregunto sobre cuáles han sido las mayores crisis bancarias que han sufrido los Yankees, tendréis dos candidatos claros: el crack del 29 y la crisis del 2008. Y no iréis mal encaminados, han sido dos de las crisis más importantes de la historia. Pero en este vídeo no vamos a hablar de estas dos crisis. A pesar de ser de las mayores crisis de la historia, hay otras que también son bastante importantes. Y una de ellas tuvo como consecuencia la creación de lo que se conoce hoy en día como Reserva Federal, una de las instituciones más importantes del mundo. Creo que no hace falta que os diga qué es la Reserva Federal. Así que venga, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. La primera crisis a la que vamos a viajar es a la crisis de 1893. También conocida como la Depresión de 1893, que como os podéis imaginar se llama así porque ocurrió en el 2020. Y bromas aparte, antes de la Guerra Civil, la moneda oficial de los Estados Unidos consistía en monedas de oro y plata. Por otro lado circulaba el clásico papel moneda en forma de billetes de banco que eran emitidos por bancos privados. La Guerra Civil requirió de medidas extraordinarias para poder financiar toda esa campaña militar, lo que obligó a suspender temporalmente el patrón oro. Es decir, que los billetes ya no estaban respaldados por ningún metal y era más parecido al dinero que conocemos hoy en día. Así se puede crear todo el dinero que se quiera. De este episodio ya haremos un vídeo en un futuro porque es bastante interesante. Después de la Guerra Civil, Estados Unidos volvió al patrón oro y permaneció en él hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo se produjo una deflación de 20 años y dos de las peores crisis financieras de la historia del país. Pero también durante esta época tenemos lo que se conoce como Edad Dorada o Golden Age. La Edad Dorada fue una era que se extendió aproximadamente desde 1877 hasta 1896. Fue una época de rápido crecimiento económico, especialmente en el norte y oeste de los Estados Unidos, a medida que los salarios estadounidenses crecieron mucho más que los de Europa, especialmente para los trabajadores cualificados, y la industrialización exigió una fuerza laboral no cualificada cada vez mayor. Y esta enorme bonanza atrajo millones de inmigrantes europeos. Y la industria que más estaba creciendo era la industria del ferrocarril, una industria que va a tener bastante protagonismo. Durante décadas, los ferrocarriles habían estado colocando vías que no eran necesarias a través de kilómetros y kilómetros de desierto deshabitado. Y muchos diréis, ¿para qué lo hacían? Simplemente para asegurarse de que otro no reclamara ese camino. Era un por si acaso. Y muchos inversores se lanzaron como locos para invertir en este negocio. Pero como toda burbuja, llegaría un punto donde hubo demasiados ferrocarriles y no eran suficientes para abastecer toda la demanda. Todo esto coincidió con una caída del mercado de valores en Viena que llevó a los inversores europeos a deshacerse de sus tenencias de valores estadounidenses, donde se encontraban los bonos ferroviarios, cosa que hizo deprimir aún más el mercado. Y os pensáis que ya estamos hablando de la gran crisis, y no, aún no hemos llegado porque todo esto estaba ocurriendo antes de 1893. Solo era la antesala a lo que estaba a punto de ocurrir. La situación se modera durante los primeros meses de 1891, gracias a que el gobierno comenzara a rescatar bonos para poner dinero en circulación y también porque hubo una buena mejora de las cosechas que mejoraba la salud de la economía. Pero esta aparente mejoría duraría bastante poco. El contexto internacional provocó que salga mucho oro de los Estados Unidos. Y recordemos que bajo un patrón oro esto es muy problemático, ya que el hecho de que tu economía se quede sin oro puede ahogar tu economía. Todo esto restringió el dinero en efectivo, cosa que dificultaba mucho la capacidad de refinanciar las deudas, haciendo quebrar muchas empresas ferroviarias y poniendo nerviosos a multitud de bancos. Entre ellos J. Coke & Co., un notable banco comercial que se fue a la bancarrota el 18 de septiembre, ya que este banco estaba fuertemente invertido en ferrocarriles. Empezaron a salir muchos más nombres y los inversores extranjeros se empezaron a poner nerviosos. Y hay que recordar que en esa época Estados Unidos aún no tenía ese hack de tener la moneda internacional, ya que en esa época el reinado era de la libra. Todo esto provocaba que sea el doble de problemático que los inversores se te pongan nerviosos. Por un lado, porque había patrón oro, y por otro, porque la moneda más demandada en aquella época era la libra y no el dólar.
El debilitamiento de la moneda estadounidense asustó a los inversores extranjeros, lo que ayudó a iniciar una depresión de 4 años. A todo esto le siguió una quiebra masiva de empresas, donde se calculan unas 15.000 que acabaron desaparecidas, sumando unos 500 bancos. Y como guinda del pastel, un desempleo de un 18%. En una rápida maniobra, el gobierno se vio obligado a recurrir a JP Morgan para rescatar al gobierno del fracaso económico. Morgan prestó al tesoro 65 millones de dólares en oro para preservar el patrón oro y evitar el colapso total. Esto fue la primera crisis de la que vamos a hablar, donde JP Morgan logró salvar al gobierno de Estados Unidos del colapso total. Pero unos años más tarde, el pánico financiero se iba a volver a repetir. Y este pánico financiero acabaría con el nacimiento de la Reserva Federal. El siguiente pánico del que vamos a hablar es el pánico de 1907, el cual tiene un origen bastante similar a la crisis del 2008, donde también va a intervenir un fenómeno natural. Para ello tenemos que introducir las sociedades fiduciarias. En resumidas cuentas, eran instituciones que oficialmente no eran bancos, pero que actuaban de una forma muy similar. Durante la crisis del 2008 surgieron unas sociedades bastante parecidas a las que se denominó banca en la sombra. Y el problema de estos es que competían directamente con los bancos, pero con reglas diferentes. Mientras los bancos estaban obligados a mantener mínimo un 25% de efectivo en comparación a sus depósitos, estas sociedades fiduciarias solo tenían que guardar el 5%. Es decir, estas sociedades fiduciarias tenían más margen para endeudarse, cosa que les hacía ganar más dinero, pero a su vez a asumir más riesgo. El pánico de 1907 tuvo su origen en un esquema de manipulación de acciones para acaparar el mercado de la United Copper Company, de Augustus Haynes. Haynes había hecho una fortuna como magnate del cobre en Butte, Montana, y en 1906 se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde estableció una estrecha relación con el notorio banquero de Wall Street Charles Moores. Ambos inversores estaban vinculados a muchos bancos y varias de esas empresas fiduciarias que hemos comentado, y tras el fracaso de varias de sus inversiones, se empezó a dudar, por un lado, de las instituciones fiduciarias y por otro de los bancos, ya que muchos de ellos habían prestado grandes cantidades a estos inversores. Y cuando se descubrió que el proyecto iba a fracasar, todos se empezaron a poner nerviosos y no sabían si esos bancos e instituciones fiduciarias iban a devolver todo el dinero. La hecatombe se extendió a Knickerbocker Trust Company, la segunda compañía fiduciaria más grande del país, cuando el 18 de octubre se informó que el presidente Charles Barney era socio de Moores y había invertido fuertes inversiones en esos proyectos. En un principio parecía que todo estaba controlado, ya que los bancos se habían comportado de una forma más o menos prudente y eran las sociedades fiduciarias las que más riesgo habían asumido. El problema es que muchas personas no saben la diferencia entre lo que era un banco y una sociedad fiduciaria. Por eso, cuando estas sociedades empezaron a tener problemas, contagiaron esos problemas a los bancos. Es decir, el marrón de unos se lo acabaron comiendo también otros. Los bancos privados empezaron a sufrir retiradas masivas de depósitos sin motivación para ello. En condiciones como las actuales, probablemente esta situación se hubiese controlado, estas empresas fiduciarias y los bancos hubiesen sobrevivido. Pero no ocurrió eso. Todo eso condujo a lo que se conoce como pujo comité, que acabaría desembocando en la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero antes de ir con eso, también os dije que hubo una catástrofe natural. ¿Cuál era esa catástrofe natural? Y es que en 1906 ocurrió el terremoto de San Francisco. En la mañana del 18 de abril de 1906, un poderoso sismo sacudió la ciudad de San Francisco, y aparte de lo evidente de la pérdida de muchas vidas humanas y también destrucción de hogares, agravó aún más la inestabilidad que había en Estados Unidos. Las repercusiones costaron alrededor del 1,8% del PIB de Estados Unidos. Que si queréis ponerlo en perspectiva, los ataques al World Trade Center costaron menos del 1% del PIB. Grandes cantidades de ayuda llegaron inmediatamente después del desastre, pero las protagonistas van a ser aquí las aseguradoras británicas. Sí, diréis ahora que tienen que ver las aseguradoras británicas con todo esto. Las compañías británicas tenían la mayoría de las pólizas de seguro de la ciudad y, como os podéis imaginar, se dispararon las reclamaciones de seguro en Londres. Todas estas reclamaciones implicaban que del Reino Unido iba a salir mucho oro, y si eso ocurre puede verse devaluada su moneda.
Para ello, el Banco de Inglaterra aumentó sus tipos de interés en un 2,5% y los bancos centrales de Alemania y Francia siguieron su ejemplo. Y los seguidores habituales del canal ya podéis adivinar qué va a pasar aquí. Como los europeos han subido los tipos de interés, muchos inversores decidirán irse ahí, lo que provocará salida de oro de Estados Unidos. Esto de aquí agravó aún más la situación financiera del país. Solo era cuestión de tiempo que todo salte por los aires, como ya os dije. Lo hizo en 1907 y dio paso a la creación, ahora sí, de la Reserva Federal. En 1912, el Comité Bancario y Monetario de la Cámara celebró audiencias para examinar el control de los recursos bancarios y financieros de la nación, donde concluyeron que el sector bancario estaba en completo descontrol y necesitaba adquirir una jerarquía. El 26 de diciembre de 1912 se presentó la propuesta Glass-Willis al presidente electo Wilson. En lugar de sugerir la creación de un banco central como tal, la propuesta pedía la creación de 20 o más bancos de reservas regionales controlados de forma privada, que mantendrían buena parte de las reservas de los bancos miembros. Es decir, en vez de un banco central grande como el que conocemos hoy en día, pequeños bancos privados repartidos a lo largo de todo el país que controlarían las reservas. El presidente Wilson aprobó esta idea, pero también insistió en la creación de una junta central para controlar y coordinar el trabajo de los bancos regionales de reserva. Finalmente, en 1913 se aprueba en el Senado la Ley de Reserva Federal, que creó el Sistema de Reserva Federal, que consta de 12 bancos regionales responsables conjuntamente de administrar la oferta monetaria del país, otorgar préstamos y supervisar a los bancos, además de la clásica función de prestamista de última instancia. Y evidentemente, con la aprobación de esta ley, los bancos más importantes estaban obligados a adscribirse a la Reserva Federal. Todo este esquema regulatorio quedaría sin modificaciones sustanciales y funcionaría relativamente bien hasta que un evento catastrófico tocó a la puerta de los Estados Unidos: la Gran Depresión, episodio que ya hablamos en este canal, que lo tenéis en la descripción. Así es como nació la Reserva Federal, una de las instituciones más importantes del planeta como solución a constantes crisis que estaba sufriendo el sistema. Pero todas estas soluciones tapan un agujero para destapar otro. El sistema no ha sido perfecto desde su creación y se han ido colocando parches, y aún a día de hoy está lejos de esa perfección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, conocíais estas crisis que he comentado, dejad vuestro like, vuestro comentario, recordad, visitad nuestra página web donde impartimos cursos de economía, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.